Vamos a pasar al último tema del curso, que es el modelado de la actividad eléctrica de células excitables. Hemos ido incrementando, digamos, el nivel de organización de los modelos que hemos hecho. Empezamos con modelos de corrientes microscópicas. A partir de eso, modelamos ahora las corrientes macroscópicas. Y ahora, a partir de corrientes macroscópicas, vamos a modelar el comportamiento eléctrico de las células. Para esto tenemos que entender cómo vamos a relacionar las corrientes macroscópicas que ustedes saben modelar de manera computacional, cada una por separado. Saben modelar una corriente de sodio, saben modelar una corriente de potasio, de calcio también, pero cómo juntamos todos esos modelos para ver cómo se comporta una célula que tiene esas poblaciones de canales. Pues lo que vamos a ver ahora. Tenemos que hacer un pequeño repaso de lo que vimos en las primeras clases, que es la membrana celular y sus propiedades. Sus propiedades, recuerden que es una bicapa de fosfolípidos. Aquí está una capa, aquí está la otra capa. En ella se incrustan los canales iónicos. Ustedes ya saben que una célula puede tener cientos o miles de canales de diferentes tipos. Cada tipo forma una población y eso es la corriente macroscópica de esa célula, pues. Pero esta bicapa de fosfolípidos que forma la membrana es como un aislante desde el punto de vista eléctrico. Recuerden que afuera o adentro y afuera, pues, da igual, de la membrana hay iones con carga eléctrica, que hay una diferencia de concentración entre afuera y adentro de la célula, que hay también una diferencia de cargas entre el interior y el exterior, y que esto es un aislante. Eso es la base principal desde el punto de vista conceptual para entender por qué o cómo se modela la actividad eléctrica de las células excitables. Recuerden también los gradientes electroquímicos, la fuerza impulsora, todo eso es muy importante que lo tengan en mente. Entonces, habiendo repasado eso, podemos pasar a esta diapositiva en la que fíjense cómo aquí tenemos soluciones cargadas afuera y adentro de la célula. Esto puede ser afuera, esto puede ser adentro. Entonces, al tener soluciones cargadas separadas por una membrana que es un aislante, en realidad lo podemos asociar a un capacitor, ¿no? Representar como un capacitor, que es precisamente eso, ¿no? Dos conductores separados por un aislante. Aquí pues los conductores son las soluciones intra y extracelulares y el aislante pues es la membrana celular que tiene la composición que vimos en la diapositiva pasada. En esa membrana están las poblaciones de canales iónicos. Aquí he puesto solo un canal iónico representando todos los canales que tiene esa célula de todos los tipos. Y como ustedes saben, pues los canales abren y cierran y eso hace variar qué tanto flujo hay de iones a través de esa membrana, ¿no? Entonces, esos canales iónicos, en términos de un circuito eléctrico, hablando de elementos de un circuito eléctrico, se puede ver como un resistor variable, un resistor, una resistencia variable al paso de iones, porque a veces tenemos más canales abiertos o menos de cierto tipo, entonces están variando qué tantos iones pasan a través de la membrana, y eso, por eso, a los que se les ocurrió esto, lo representan como un resistor variable. Entonces, no me voy a meter mucho en esto porque no es el objetivo del curso, pero al tener un capacitor y resistores que representan las poblaciones de canales iónicos, las corrientes macroscópicas, pues podemos pasar a la representación del circuito eléctrico de la membrana celular. Ustedes pueden encontrar esto en muchos libros, no solo de electrofisiología, pero también de fisiología matemática, de modelado matemático, de sistemas biológicos, etcétera. Es un problema común
entonces no me voy a meter mucho en eso. A quien le interese le puedo pasar bibliografía, pero la idea es que tenemos el capacitor que representa la membrana celular y las resistencias que representan a los canales iónicos. Tenemos esto, representa el gradiente electroquímico que en realidad hace que haya corrientes, ¿no? Quedamos que cuando la fuerza impulsora es cero, pues no hay corriente. Entonces, imagínenselo desde este punto de vista. La capacitancia o este capacitor representa la membrana. Estas resistencias con esta fuente representa las corrientes macroscópicas, es decir, las poblaciones de canales y los gradientes electroquímicos. O potencial de equilibrio, tal vez sea más adecuado eso. Pero entonces, aquí estamos juntando todo lo que hemos visto durante el curso. Entonces, fíjense que cada una de estas corrientes tenemos, al haber este capacitor aquí, tenemos una corriente capacitiva que la podemos representar de esta forma. Es la capacitiva, la corriente capacitiva. Entonces aquí entra la capacitancia de la membrana, que es algo que se puede medir experimentalmente y vamos a verlo un poquito más adelante. Pero además tenemos que de ahí nos sale una derivada, pues, que nos dice cómo cambia el voltaje de membrana en el tiempo. Entonces la corriente capacitiva es la capacitancia de la membrana por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. El otro componente pues son las corrientes iónicas, corriente capacitiva, corrientes iónicas, que representa la suma de todas las poblaciones de canales que tiene esa célula. Entonces, imagínense una célula que tiene una población de canales de potasio, una población de canales de calcio, una población de canales de sodio. Esto sería igual a la corriente macroscópica de sodio más la corriente macroscópica de potasio más la corriente macroscópica de calcio. Esto pues seguramente ustedes saben que es la sumatoria. X es el tipo de población de canales, entonces es la suma de las poblaciones de canales de las corrientes macroscópicas que tiene esa célula. Y a la hora de analizar este circuito, si ustedes lo analizan con los métodos que ustedes saben, leyes de Kirchhoff y esas cosas, pueden llegar a esta expresión. Esto fíjense que es la corriente capacitiva más la corriente iónica, que es esto, ¿no? Eso debe ser igual a 0. Entonces, si despejamos la derivada esta, nos queda esta expresión que es clave para poder modelar cualquier tipo de célula excitable. Entonces, ¿cómo cambia el voltaje en el tiempo? Pues depende de la capacitancia de la membrana de esa célula y de las corrientes que tiene. Recuerden que esto es la suma de las corrientes macroscópicas que tiene esa célula. Entonces aquí pueden meter cualquier número de corrientes que ustedes puedan caracterizar para generar un modelo de cada corriente. Y es necesario saber la capacitancia de la membrana para poder representar esa célula en términos de esta expresión. Entonces, ya han resuelto ustedes ecuaciones diferenciales en XPP. Ahora es meter esta ecuación nueva que nos permite asociar todas las corrientes macroscópicas con las propiedades eléctricas de la membrana, y la solución de esta ecuación diferencial nos debe de dar, pues no sé, en el caso de una neurona, los potenciales de acción, que ustedes conocen muy bien. En el caso de una célula pancreática, pues este comportamiento eléctrico que vimos de salvas de potenciales de acción. La solución de esta ecuación, pues en resumen, nos va a simular la actividad eléctrica de la célula excitable que estemos modelando. Veamos con un ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense que ¿cuántas poblaciones de canales tengo? Pues
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo 9 canales de potasio, de calcio, de sodio. Entonces, esos canales están en una membrana. Entonces yo los puedo modelar de este tipo. Estamos pasando de mi diagramita, que es como un modelo conceptual, esta célula con las poblaciones de canales. ¿Cómo pasamos este modelito conceptual, este dibujo de la célula que queremos modelar, a esa ecuación que nos va a decir cómo cambia el potencial de membrana o cómo se genera la actividad eléctrica dependiendo de las poblaciones de canales? Pues si regresan a la diapositiva pasada, van a ver que es menos 1 sobre la capacitancia de la membrana, que se pone como Cm, es la capacitancia, por la suma de las corrientes, ¿no? Entonces, fíjense, IKIR, que es esta de aquí, la tacho, más IKATP, la tacho, más ICAT, voy a continuar aquí abajo, más INAP, más ICAL, más ICAPQ, más IBK, más IKB, más ISK, y se acabó. Entonces, fíjense cómo para poder simular, bueno, ya puse todos estos, solo para ver que no me faltó ninguno. Para poder simular la actividad eléctrica de esta célula, yo necesito tener un modelo de la corriente macroscópica de cada tipo de canales que tiene esa célula. Entonces, ¿qué sería IKIR, por ejemplo? Pues sería GKIR, la conductancia macroscópica, por la M de esta población de canales, por la H, por la fuerza impulsora, ¿no? BM menos BK, porque estamos hablando de una población de canales de potasio, entonces hay que meter aquí el potencial de equilibrio del potasio. No sé, por ejemplo, IKTP, otra vez lo mismo, sería GKTP por MKTP, etcétera, 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 por BM menos BK. Entonces, cada uno de estos términos, cada una de estas corrientes macroscópicas tiene una representación matemática, como ustedes ya lo han hecho. Hemos hasta ahora modelado estas corrientes macroscópicas en respuesta a un pulso de voltaje, en un experimento de pulsos de voltaje, pero ahora, en vez de meter el pulso de voltaje aquí, este voltaje que va a hacer cambiar a las corrientes va a estar dado por la solución de esta ecuación diferencial. Es decir, ahora se va a resolver simultáneamente esta ecuación que nos dice cómo cambia el voltaje del tiempo, más las otras ecuaciones diferenciales que nos dicen cómo cambia M de esta corriente, H de esta corriente, M de esta corriente y de todas las corrientes. Entonces podemos tener un montón de ecuaciones diferenciales acopladas, porque recuerden que esta M y esta H también dependen del voltaje, pero ahora el voltaje depende de que se resuelva esta ecuación. Entonces, al meter todas esas ecuaciones juntas a XPP, van a estar cambiando según cambien las corrientes. Fíjense cómo está acoplado esto, pues. Los cambios en el voltaje dependen de cómo cambian las corrientes, ¿no? Pero esas corrientes, los cambios de esas corrientes dependen de cómo cambia el voltaje. Entonces está todo retroalimentado y todas esas interacciones entre la apertura y cierre de canales de los diferentes tipos en la célula son los que al final van a permitir que se obtengan los potenciales de acción.
Entonces, ustedes ya saben cómo modelar estas corrientes macroscópicas, ya lo han hecho varias veces, ya saben qué significan la conductancia, las variables de activación e inactivación, la fuerza impulsora, todo. Lo único que hay que hacer ahora es eh, hacer el acoplamiento de todas esas corrientes con la ecuación de la membrana, que es esta ecuación diferencial del voltaje, y resolverla en XPP. Pero bueno, antes de llegar a ese punto, vamos a, en el siguiente video, explicar qué representa la capacitancia de la membrana, y con eso tenemos el panorama completo de cómo se hace un modelo de la actividad eléctrica de cualquier célula excitable.